Hola, hola y muy bienvenidos a este Lee conmigo la Biblia, edición número 50. Estamos tan felices y tan bendecidos de que ustedes nos acompañen a través de este proyecto que hemos iniciado el 1 de enero de este año y cuyo final esperamos alcanzar el día 31 de diciembre junto a la palabra de Dios. Un año completo de la lectura bíblica y es un enorme placer para mí poder compartirlo con ustedes. Mi nombre es Andrea y desde aquí, desde mi escritorio, en mi lugar de lectura diario, es un placer para mí compartir con ustedes este proyecto. Humilde, pero con mucho amor para compartir con ustedes. Lee conmigo la Biblia y empezamos de esta manera. Y lo hacemos como ya es costumbre con nuestro devocional, nuestra reflexión, que tiene que ver con todos los versículos que vamos a leer en el día de hoy. Y justamente se titula nuestro devocional Dios me ama. Allá por los páramos de las tierras altas galesas, dos ministros de Dios se encontraron con un muchacho analfabeto y con sordera que era pastor de ovejas. Le explicaron que Jesús quería ser su pastor, que siempre lo cuidaría de la misma manera que el joven cuidaba sus ovejas. Le enseñaron a repetir las palabras, el Señor es mi pastor. Estas palabras se encuentran en el Salmo 23, verso 1, ayudándose con los dedos de su mano derecha para ayudarle a recordar, comenzando por su pulgar y después con cada uno de sus dedos según la palabra. Le dijeron que se detuviera en la cuarta palabra, que es mi, y recordara que aquel salmo es para mí. Algunos años después, uno de ellos estaba de paso por el mismo pueblo y preguntó por el niño pastor. El invierno anterior había traído terribles tormentas y el muchacho había muerto en las colinas, enterrado por una avalancha de nieve. El vecino del pueblo que contaba la historia añadió, hubo una cosa que no pudimos comprender. Cuando se descubrió su cuerpo, estaba aferrado a su cuarto dedo de su mano derecha. Esta historia ilustra la naturaleza del amor personal de Dios por cada uno de nosotros. Hoy en día mucha gente, si es que cree en su existencia, lo hacen pensando que Dios es algún tipo de gran fuerza impersonal. Pero el Dios de la Biblia es muy diferente. Su relación con nosotros es muy personal. Pablo escribió, el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. Él es mi Dios, el Dios que me ama. En el Salmo 23 leemos acerca de mi pastor. Dios nos cuida como un pastor. Hay veces en las que me he sentido espiritualmente agotado. Me encanta el hecho de que me infunde nuevas fuerzas, como dice el verso 3. Muchas veces he anotado en un cuaderno las situaciones en las que necesito de guía y después he podido, releyéndolo, dar gracias a Dios porque me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios tiene un gran propósito para tu vida. Déjale que te guíe por el sendero adecuado para ti. No tienes que ir por la vida lleno de miedo porque Él está contigo. La escena cambia de un pastor con sus ovejas a un anfitrión con su invitado. Esta es una hermosa imagen de cómo es tener a Dios al lado en los avatares de la vida. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, dice el verso 5. Él satisface la sed de tu alma con un banquete. Acepta su invitación y pasa tiempo cada día alimentando tu alma con su presencia.
Todos nosotros caminaremos en algún momento de la vida por el valle de sombra de muerte, enfrentándonos a nuestra propia muerte o a la de alguien que amamos. Incluso entonces, no debemos temer porque el Señor está con nosotros. Muchas veces he leído este pasaje a gente que está enferma o tal vez atravesando situaciones de muerte. Es un gran consuelo saber que el Señor está cerca de nosotros en todo momento. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. En Marcos capítulo 4 leemos acerca de mi Señor. ¿Has estado alguna vez en una situación en la que de repente tu vida parece haber sido alcanzada por una tormenta de proporciones huracanadas? El mar de Galilea se destacaba por sus tormentas repentinas. Los discípulos sabían que una de esas olas de aquel tamaño podían hacer volcar la barca y acabar con sus vidas. A pesar de las olas, Jesús estaba durmiendo. Entonces, cuando llegan las tormentas, parece que Dios no está haciendo nada. Parece no estar respondiendo a tus oraciones o ni tan siquiera estar oyéndote. En tiempos así, tu fe se pone a prueba. Finalmente Jesús calma la tormenta. Se dirige al poder tras la tormenta con las palabras que usaríamos con un cachorro. Silencio, cálmate, mostrando que el Señor es el Señor de la naturaleza. Para los discípulos este pasaje comienza con miedo y termina con fe. Las crisis ponen a prueba tu fe. Jesús quiere que aprendas a conquistar tus miedos y que confíes en Él, incluso durante las tormentas de la vida. Lo siguiente que demuestra Jesús es que Él es Señor de los poderes que trataban de destrozar nuestras vidas. De alguna manera, aquel hombre endemoniado, apodado Legión, había acabado en una situación infernal, autoinfligiéndose daños y encadenado por una sociedad cuya única respuesta era encerrarlo, pues no podían hacer más. El poder de los políticos, el Estado y la policía son limitados. Jesús no juzgó ni condenó a aquel hombre, sino que dio una orden con autoridad, demostrando su señorío y su poder para liberarnos y sanarnos. Ante esto se dieron dos reacciones muy distintas de la gente al señorío de Jesús. La primera fue hostil. Los intereses comerciales habían sido perjudicados. Puede resultar bastante incómodo ver el poder real en acción. Por otro lado, algunos se interesaron. Uno de los aspectos fascinantes de esta historia es que después de que Jesús sanara al hombre poseído por demonio y lo liberara, el hombre le suplicó ir con él, pero Jesús no lo dejó. Yo habría pensado que a aquel hombre le hubiera venido bien algo de seguimiento intensivo con Jesús, pero Jesús le compromete de inmediato en la evangelización. Le dice: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Y eso es exactamente lo que él hizo. No seas sobreprotector con la gente que acaba de llegar a la fe. A veces es bueno ponerlos a hablar públicamente sobre su nueva fe de inmediato. La siguiente vez que Jesús fue a Decápolis, 4,000 personas vinieron a escucharlo. Parece que el testimonio de aquel hombre tuvo gran impacto. Puede que esta sea la razón por la que Marcos actúa o sitúa la historia justo después de la parábola del grano de mostaza. Puede que el endemoniado sintiera que tenía muy poco que ofrecer, pero su vida tuvo una repercusión enorme. Jesús dice que Dios puede hacer muchísimo con una semilla muy pequeña como la de mostaza, que una vez sembrada, crece. La cuestión no es cuánto tengas, sino lo que hagas con lo que tengas. Una semilla de mostaza necesita ser plantada inmediatamente o de lo contrario se pierde. Si se planta, el crecimiento es tan fuerte
que puede atravesar el concreto. La lección es simple. Úsalo o de lo contrario lo perderás. Usa lo que tiene y Dios lo multiplicará una y otra vez. En Éxodo capítulo 25 aprendemos sobre mi guía. La generosidad es un acto de la voluntad. Si sientes pasión por Dios, darás generosamente para que su nombre sea honrado. El pueblo de Dios fue capaz de recaudar el dinero que necesitaban para la obra de Dios, entre los que quieran darla voluntariamente y de corazón. Dieron voluntariamente y sin pena. El amor de Dios nunca te fuerza. Quiere que respondas libremente de corazón. El tabernáculo, o la tienda del encuentro, era un lugar provisional de encuentro de Dios con su pueblo. Teológicamente, el tabernáculo como morada de Dios en la tierra tenía una importancia inmensa. Es el primero de los lugares donde Dios morará, el tabernáculo, el templo, el propio Jesús, el cuerpo de cada creyente, la iglesia. Dios promete guiar hasta en los más finos detalles. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Dios es un pastor que nos guía incluso en los detalles más pequeños. Mi Salvador. El autor de los Hebreos explica que el santuario que aquí se describe en el libro de Éxodo es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Todas las instrucciones para el lugar santo y el lugar santísimo eran una preparación para la obra salvífica de Cristo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Por medio del sacrificio de expiación de Jesús, tú y yo tenemos acceso al lugar santísimo. Jesús es mi Salvador. Y ahora sí, comenzamos con la lectura de la palabra de Dios en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me lleva a descansar a prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Él me da nueva vida, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Me preparaste un banquete delante de mis enemigos. Ungiste mi cabeza con aceite. Has llenado mi copa hasta rebosar. Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida. Entraré a la casa del Señor y allí me quedaré siempre. Marcos capítulo 4 versos 30 al 41. Luego Jesús dijo: ¿Con qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué historia podré explicarlo? Es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas cuando se siembra. Pero cuando ya está sembrada, la semilla de mostaza se convierte en la planta más grande del campo. A esta planta le brotan ramas tan grandes que sirven de nido y protección a las aves. Y Jesús les siguió enseñando con historias como esta. Les enseñó todo lo que podían entender. Si no era por medio de historias, no les hablaba, pero después en privado les explicaba todo a sus seguidores. Al atardecer de ese mismo día, Jesús le dijo a sus seguidores:
crucemos al otro lado del lago. Ellos dejaron a la multitud y se fueron con Jesús en la barca donde él estaba. También habían otras barcas junto a ellos. Entonces se desató una terrible tormenta, y las olas azotaban tan fuerte la barca que éste se inundaba. Pero Jesús estaba durmiendo en la barca de atrás, acostado sobre una almohada. Así que lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos vamos a ahogar?». Entonces Jesús se levantó, regañó al viento y le ordenó al mar: «Cálmense, quieto». Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe?». Pero todos estaban muy asustados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes?». Marcos capítulo 5 versos 1 al 20. Jesús y sus seguidores llegaron a la otra orilla del lago, a la región de los Gadarenos. Apenas salió Jesús de la barca, llegó a recibirlo un hombre que tenía un espíritu maligno. Venía de las tumbas donde vivía. Ni siquiera con cadenas lo podían sujetar. Varias veces le habían encadenado las manos y le habían puesto hierros en los pies, pero el hombre rompía las cadenas y destrozaba los hierros. Nadie podía controlarlo. Vagaba por las colinas y las cuevas de día y de noche, siempre gritando y cortándose con piedras. Cuando el hombre vio a Jesús a lo lejos, fue a él corriendo y se postró ante él y gritando muy fuerte le dijo: «¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me atormentes». El hombre gritaba así porque Jesús le había dicho: «Espíritu maligno, sal de ese hombre». Después Jesús le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Él contestó: «Mi nombre es Legión porque somos muchos». Le rogaba repetidas veces a Jesús que no lo mandara fuera de esa región. Como en un cerro había cerca de allí muchos cerdos comiendo, los espíritus le suplicaban: «Mándanos a esos cerdos y déjanos entrar en ellos». Jesús le permitió hacerlo, y los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, que eran como 2000. Los cerdos corrieron pendiente abajo por el barranco, cayeron en el lago y se ahogaron. Los encargados de cuidar a los cerdos salieron huyendo a contar en el pueblo y en el campo lo que había pasado. Entonces vinieron a ver qué había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre que había tenido los demonios sentado, vestido y en su sano juicio. La gente se asustó. Sabían que ese hombre había tenido una legión de espíritus malignos. Pero los que vieron lo sucedido les explicaron a los demás cómo había sido sanado el hombre que tenía demonios y lo que había pasado con los cerdos. Entonces la gente comenzó a pedirle a Jesús que se fuera de esa región. Cuando Jesús estaba por partir en la barca, el hombre que había tenido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús no se lo permitió y le dijo: «Ve a tu casa y cuéntale a tu gente lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión». Así que el hombre se fue a la región de Decápolis a contarles a todos lo mucho que Jesús había hecho por él. Toda la gente estaba muy asombrada. Continuamos en el libro de Éxodo capítulo 25. El Señor le dijo a Moisés: «Dile a los israelitas que me traigan ofrendas. Tú aceptarás lo que cada uno ofrende de corazón y voluntariamente para mí. Esto es lo que recibirás de ellos: oro, plata, bronce, tela azul, morada y roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo,
pieles finas, madera de acacia, aceite para lámparas, perfumes de aceite de consagrar y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para colocar en el efod y en el pectoral. Construirán un santuario para mí, y yo habitaré entre ustedes. Lo harán de acuerdo al modelo que te voy a mostrar de la carpa sagrada y de todo su mobiliario. Haz un cofre de madera de acacia, medirá 1 metro con 10 centímetros de largo, 66 centímetros de ancho y 66 centímetros de alto. Recubre el cofre por dentro y por fuera de oro puro y coloca un ribete de oro alrededor de todo el cofre. Haz 4 argollas de oro y colócalas en las 4 esquinas del cofre, 2 a un lado y 2 al otro. Luego haz unas varas largas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por las argollas del cofre y úsalas para cargarlo. Las varas tienen que dejarse dentro de las argollas, no se deben sacar de ahí. Mete dentro del cofre el pacto que te voy a entregar. Luego construye una tapa de oro puro, que mida 1 metro con 10 centímetros de largo y 16 centímetros de ancho. Después construye 2 querubines de oro martillado y colócalos en los 2 extremos. Pon un querubín en un extremo de la tapa y el otro en el otro extremo, formando una sola pieza con la tapa. Los querubines deben estar frente a frente, mirando hacia la tapa. Sus alas se extenderán por encima, cubriendo el cofre. Voy a entregarte el testimonio. Mételo en el cofre y tápalo. Cuando me reúna contigo, voy a hablarte desde lo alto de la tapa, entre los querubines que están sobre la tapa del cofre. Desde ahí te voy a dar todas mis órdenes para el pueblo de Israel. Haz una mesa de madera de acacia. La mesa debe medir 90 centímetros de largo por 44 centímetros de ancho y 66 centímetros de alto. Recubre la mesa de oro puro y hazle un borde de oro alrededor. Luego, hazle un marco de 7 centímetros de ancho y ponle un ribete de oro. Haz también 4 argollas de oro y colócalas en las 4 esquinas de la mesa, sobre las 4 patas. Pon las argollas cerca del marco para sostener las varas que vas a usar para cargar la mesa. Usa madera de acacia para hacer las varas y recúbrelas de oro. Las varas son para cargar la mesa. Harás de oro puro los platos, cucharones, jarras y tazones. Las jarras y los tazones se usarán para servir las ofrendas. Colocarás en la mesa permanentemente ante mí pan de la presencia. Harás también un candelabro. Toma oro puro y martíllalo para formar la base y el tronco. Haz flores, copas y pétalos de oro puro y únelos todo en una sola pieza. El candelabro tendrá 6 brazos a cada lado del tronco, 3 de un lado y 3 del otro. Cada brazo tendrá 3 copas en forma de flores de almendra con su cáliz y sus pétalos. El tronco del candelabro tendrá 4 copas en forma de flor de almendra con su cáliz y sus pétalos. Pon las copas en los sitios donde se unen cada uno de los 3 pares de los brazos del candelabro. Las copas y los brazos deberán formar una sola pieza con el candelabro, el cual debe ser de oro puro martillado. Luego, hazle 7 lámparas y colócalas de tal forma que alumbren hacia el frente. Sus tenazas y platillos también deben ser de oro puro. Usa 33 kilos de oro puro para construir todo el candelabro. Asegúrate de hacer todo conforme al modelo que te mostré en el monte. Continuamos con el libro de Éxodo capítulo 26. Haz que la carpa tenga 10 cortinas hechas de lino fino,
y de lana azul, morada y roja, con querubines artísticamente bordados en ellas. Las cortinas medirán 12 metros y medio de largo por 2 metros de ancho, todas del mismo tamaño. Cose las cortinas en 2 grupos de 5 cortinas cada uno. Usa lana azul para hacerle presillas al borde de la cortina que está en la orilla del primer grupo, y haz lo mismo con el borde de la última cortina del segundo grupo. Hazle 50 presillas a la cortina del primer grupo y 50 presillas a la orilla de la cortina del segundo grupo, de tal manera que cada presilla quede una frente a la otra. Después haz 50 argollas de oro para unir las 2 cortinas por las presillas y así la carpa quedará unida. Haz 11 cortinas de pelo de cabra para que sirvan como techo para la carpa sagrada. Todas estas cortinas deben ser del mismo tamaño, 14 metros de largo por 2 metros de ancho. Cose 5 cortinas para formar un grupo y cose también las otras 6 cortinas para formar otro grupo. Dobla la 6ª cortina por el frente de la carpa. Luego haz 50 presillas en el borde de la última cortina de cada uno de los grupos. Haz 50 argollas de bronce y ponlas en las presillas y une las cortinas para que toda la carpa quede unida. Cuelga detrás de la carpa sagrada la mitad del largo sobrante de las cortinas. Los 44 centímetros que quedan del largo sobrante de las cortinas de cada lado de la carpa colgarán a cada lado de la carpa para cubrirla. Haz una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo para que la carpa sagrada y una cubierta de pieles finas para la parte de arriba. Haz tablas de madera de acacia para sostener la carpa sagrada. Cada tabla medirá 4 metros y medio de alto y 66 centímetros de ancho. Haz que cada tabla tenga 2 espigas para que cada tabla encaje con la otra. Haz esto con todas las tablas de la carpa sagrada. Cuando hagas las tablas de la carpa sagrada, haz 20 para colocar al lado sur. También debes hacer 40 bases de plata para las tablas. Cada tabla debe tener 2 bases y una para cada espiga. También harás 20 tablas para poner al lado norte de la carpa sagrada y 40 bases de plata para colocar 2 debajo de cada tabla. Para la parte trasera de la carpa, es decir, al occidente, harás 6 tablas. Haz 2 tablas para las esquinas de la parte trasera de la carpa sagrada. Las tablas de las esquinas deben estar parejas por parte de abajo. Arriba, una argolla las mantendrá unidas. Haz lo mismo en ambas esquinas. Habrá un total de 8 tablas y 16 bases, o sea, 2 bases por cada tabla. Haz varios travesaños de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado de la carpa sagrada, 5 para las tablas del otro lado y 5 para las tablas de atrás que dan hacia el occidente. El travesaño central pasará de un lado al otro a media altura de las tablas. Recubre de oro las tablas y haz argollas de oro para sostenerla por los travesaños. Los travesaños también los recubrirás de oro. Construye la carpa sagrada exactamente igual al modelo que se te mostró en el monte. Haz un velo de lino fino y tela azul, morada y roja, y bórdale artísticamente unos querubines. Cuelga el velo en 4 postes de madera de acacia, recubiertos de oro, y ponle ganchos de oro. Colócales 4 bases de plata, y cuelga el velo en los ganchos de oro. Cuelga pues el velo bajo los ganchos de oro, y guarda el cofre del pacto detrás del velo. Este velo les va a separar del lugar santo y del lugar santísimo. Pon la tapa sobre el cofre del pacto
en el lugar santísimo. Colocarás la mesa fuera del velo, en el lado norte de la carpa sagrada, y el candelabro en el lado sur, frente a la mesa. Además, harás una cortina que cubra la entrada de la carpa. La cortina estará bordada y se hará de lino fino y tela azul, morada y roja. Para esta cortina harás 5 postes de madera de acacia, recubiertos de oro, con sus ganchos de oro, y funde 5 bases de bronce para los postes. Y así llegamos al final de la lectura de los versículos y capítulos del día de hoy y queremos finalizar con una palabra de oración. Señor, gracias por la manera en la que me has guiado y protegido. Gracias porque hoy puedo acudir a ti para satisfacer mi hambre y sed espirituales en tu presencia y en tu amor. Señor, gracias porque eres Señor de todas las cosas. Gracias porque puedo confiar en ti en los momentos de crisis donde nada debo temer. Señor, gracias porque tú eres mi pastor, mi anfitrión, mi Señor, mi guía y mi Salvador. Gracias porque tú me amas. Y con esta conocidísima melodía del Salmo 23 que solemos cantar, El Señor es mi pastor, quiero despedirme del día de hoy, viernes, en nuestra edición número 50 de Lee conmigo la Biblia. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerda compartir este material con la persona que quieras y a quien le pueda servir de bendición. Y te deseo un bendecido viernes, ya casi iniciando un nuevo fin de semana para arrancar la última semana de este segundo mes del año. Muchas bendiciones para vos, muchas bendiciones para tu familia, para todos los que nos están escuchando en cualquier parte donde llegue esta señal, un enorme y afectuoso saludo. Mi nombre es Andrea, muchas gracias por estar del otro lado y compartir este proyecto que hemos iniciado el primer día del año. Lee conmigo la Biblia, se despide hasta mañana, si Dios así lo permite. Bendiciones.